El centro de masas de un sistema de partículas es un punto que a muchos efectos se mueve como si fuera una partícula de masa igual a la masa total del sistema, sometida a la resultante de las fuerzas que actúan sobre él mismo. Cálculo del centro de masa de un sistema. Distribución discreta de materia. Para un sistema de masas discreto formado por un conjunto de masas puntuales, el centro de masa se puede calcular como. Hoy vamos a hablar sobre el centro de masa. Se define la posición del centro de masa horizontal como la posición promedio de las masas del sistema. Generalizando para n partículas, la posición del centro de masa se puede escribir como x1 por m1 más x2 por m2 más xn por m(n) sobre la suma de las masas m1 más m2 más m(n), donde x1 es la posición de la partícula número 1. Es decir, que la posición del centro de masa se puede escribir como la sumatoria de xi por mi sobre la sumatoria de mi, donde mi es la masa de la enésima partícula. Si se escribe la masa total del sistema como m igual a la sumatoria de mi, la posición del centro de masa sería igual a la sumatoria de xi por mi sobre m. Esto es igual a 1 sobre m por la sumatoria de xi por m. Ahora la posición del centro de masa también se puede dar en función del vector posición. Entonces el vector posición quedaría como x sub c en i más y sub c en j más z sub c en k. El vector posición del centro de masa es igual a 1 sobre m por la sumatoria de r sub i por m sub i, donde mi es masa de la partícula, ri el vector posición de la masa. Distribución cuasi discreta de materia. En el caso de un sistema de cuerpos cuasi puntuales o cuerpos que distan entre sí mucho más que las dimensiones de cada uno de los cuerpos, el cálculo anterior resulta bastante aproximado. Distribución continua de materia. Para sistemas de masas continuos o distribuciones continuas de materia, debemos recurrir al cálculo infinitesimal e integral, de modo que la expresión anterior se escribe de la forma. ¿Cómo hallar una expresión que permita dar la posición del centro de masa de un cuerpo rígido? Tenemos un cuerpo rígido en un plano XY. Dividimos el cuerpo en elementos de delta de masa. La masa total del cuerpo es m. Una aproximación de la posición del centro de masa horizontal sería, como en el caso que vimos anterior, la posición del centro de masa sería igual a 1 sobre m por la sumatoria de x sub i por m sub i. Ahora, como estamos en presencia de una distribución continua en masa, no hay separación entre los elementos y el número de ellos se supone infinito, es decir, que n tiende a infinito. En la posición del centro de masa se puede escribir como el límite cuando el delta de masa tiende a infinito de 1 sobre m por la sumatoria de x sub i por mi delta de masa sub i.
La posición del centro de masa es igual a 1 sobre m integral de x por un diferencial de masa. Y es extensible a las demás direcciones. Ahora es conveniente hablar de densidad. Si la masa está distribuida linealmente, se habla de una densidad de masa lineal. La densidad de masa lineal se define como la masa sobre la longitud. Si la masa está distribuida superficialmente, se habla de la densidad superficial de masa, es decir, que la densidad es igual a la masa sobre el área. Si la masa está distribuida volumétricamente, se habla de una densidad volumétrica de masa. Densidad es igual a masa sobre volumen. El centro de masa fue introducido por primera vez por Arquímedes de Siracusa, quien fue físico, matemático e ingeniero, y más tarde por otros matemáticos. El centro de masa y el centro de gravedad conceptualmente son dos puntos diferentes, pero en la práctica no podemos medir esta experiencia. Así que cuando realizamos experimentos, no hacemos estos puntos diferentes, y el centro de masa y el centro de gravedad no coinciden con un campo gravitatorio no uniforme o con una aceleración de la gravedad variable.
walls could talk, what would they say? They have seen so many faces. You have your cake and then rotate. Easy come, easy go, doesn't matter anyway. Don't you know that now? The higher the jump, the harder you fall. Chase that high and fly. Dark crystal ball, what do you see? Love, do you believe? And this is your life. This is your life. This is your If walls could talk,